El Evangelio de Lucas es uno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento de la Biblia y relata la vida, el ministerio y la muerte de Jesucristo. Fue escrito por Lucas, un prominente médico y compañero de Pablo, y se caracteriza por su estilo literario detallado y su enfoque en la compasión de Jesús hacia los marginados y pecadores. A lo largo de los capítulos, Lucas presenta a Jesús como el Salvador esperado, el Hijo de Dios y el ejemplo supremo de amor y misericordia. El Evangelio de Lucas está dirigido a un público amplio, pero se cree que tiene un enfoque particular en los gentiles, es decir, en aquellos que no son de ascendencia judía. Como dato curioso, al apóstol Lucas se le asocia tradicionalmente con el símbolo del buey o el toro. El buey simboliza la fuerza, la laboriosidad y la dedicación, y se considera un recordatorio de que Jesús se hizo hombre para trabajar por la salvación de la humanidad. También se cree que el símbolo del buey se relaciona con el libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento, donde se mencionan las visiones de seres vivientes, uno de los cuales se describe como un buey. Es importante tener en cuenta que estas asociaciones simbólicas son tradicionales y no están basadas en una enseñanza bíblica directa. Son representaciones visuales que han surgido a lo largo de la historia del arte cristiano para identificar y diferenciar a los evangelistas y sus escritos. Bienvenidos, hermanos y hermanas en Cristo, a Te explico la Biblia, capítulo 1. En el primer capítulo, Lucas comienza su relato presentando la concepción y el nacimiento de Juan el Bautista, quien sería el precursor de Jesús. El capítulo también narra la visita del ángel Gabriel a María para anunciarle que concebiría al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. El versículo clave de este capítulo es Lucas 1:37, donde el ángel Gabriel declara: porque para Dios no hay nada imposible. Este versículo enfatiza la soberanía y el poder de Dios, demostrando que Él es capaz de cumplir sus promesas y realizar grandes obras. Capítulo 2. En esta parte se relata el nacimiento de Jesús en Belén, su presentación en el templo y su infancia. Destaca el versículo de Lucas 2:11, donde un ángel anuncia a los pastores: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este versículo resume la importancia del nacimiento de Jesús como el Mesías prometido, quien traería salvación y señorío sobre todas las cosas. Capítulo 3. En este capítulo, Juan el Bautista comienza su ministerio y predica el arrepentimiento y el bautismo para el perdón de los pecados. Lucas destaca el versículo 16, donde Juan declara: yo os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Este versículo señala la llegada de Jesús como el que traerá el bautismo con el Espíritu Santo, que transformará las vidas de las personas y las purificará. Capítulo 4. En este capítulo, Jesús es tentado en el desierto y luego comienza su ministerio público. En los versículos 18 y 19, Jesús cita el profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año favorable del Señor. Este versículo muestra el propósito y la misión de Jesús como el enviado de Dios para traer liberación y salvación a los necesitados y afligidos. Capítulo 5. En el capítulo 5, Jesús llama a sus primeros discípulos, realiza milagros de sanidad y come con los pecadores. El versículo clave de este capítulo es Lucas 5:32, donde Jesús declara: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este versículo enfatiza la misericordia y la gracia de Jesús al buscar y salvar a los pecadores arrepentidos, invitándolos a un cambio de vida y a una relación restaurada con Dios. Capítulo 6. Jesús enseña sobre el amor a los enemigos, la bondad hacia los demás y el juicio justo. El versículo clave es Lucas 6:31, conocido como el principio de oro.
Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Este versículo resume el llamado de Jesús a tratar a los demás con amor, compasión y justicia, siguiendo el ejemplo del propio amor de Dios hacia nosotros. Capítulo 7. Jesús realiza milagros y enseña sobre la fe y la humildad. Destaca el versículo de Lucas 7:50, donde Jesús dice a una mujer pecadora que ha sido perdonada: tu fe te ha salvado, ve en paz. Este versículo muestra la importancia de la fe en Jesús como el medio para recibir la salvación y experimentar la paz interior y el perdón de Dios. Capítulo 8. En este capítulo se presentan parábolas de Jesús como la del sembrador y la de la lámpara encendida. El punto cúspide sucede en el 8:15, donde Jesús explica la parábola del sembrador. Pero la que cayó en buena tierra son los que, habiendo oído la palabra con corazón noble y bueno, la retienen y dan fruto con perseverancia. Este versículo destaca la importancia de recibir y guardar la palabra de Dios en un corazón receptivo para que pueda dar fruto y transformar nuestras vidas. Capítulo 9. En esta parte, Jesús envía a los 12 discípulos a predicar el reino de Dios y realiza milagros de alimentación y sanidad. En el verso 23, Jesús dice a la multitud: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este versículo subraya el llamado de Jesús a la entrega total y el compromiso en seguirle, incluso si significa renunciar a uno mismo y enfrentar dificultades. Capítulo 10. El capítulo 10 registra la misión de los discípulos enviados por Jesús a predicar el reino de Dios. En el versículo 27, Jesús resume los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este versículo enfatiza el amor a Dios y a los demás como la esencia de la vida cristiana y el cumplimiento de la ley. Capítulo 11. Jesús enseña a sus discípulos a orar, confronta a los fariseos y denuncia la hipocresía religiosa. El versículo clave de este capítulo es el 11:9, donde Jesús anima a sus seguidores a perseverar en la oración. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Este versículo nos muestra la importancia de buscar a Dios en oración constante y confiada, sabiendo que Él está dispuesto a responder y darnos lo que necesitamos. Capítulo 12. En este punto, Jesús advierte contra la hipocresía y la preocupación por las posesiones materiales. Destaca el versículo 12:15, donde Jesús declara: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este versículo nos recuerda la importancia de no poner nuestra confianza y felicidad en las posesiones terrenales, sino en una relación cercana con Dios y en la vida eterna que Él nos ofrece. Capítulo 13. Este capítulo contiene enseñanzas de Jesús sobre el arrepentimiento, el juicio y la entrada al reino de Dios. El versículo clave de este capítulo es Lucas 13:3, donde Jesús dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Este versículo enfatiza la necesidad urgente de arrepentimiento y cambio de vida para evitar la perdición espiritual y recibir la gracia y la salvación de Dios. Capítulo 14. Aquí Jesús enseña sobre la humildad, el costo de seguirle y la importancia de cargar su propia cruz. En el versículo 11, Jesús declara: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este versículo nos muestra la importancia de la humildad y la renuncia a uno mismo para seguir a Jesús y recibir su gracia y exaltación. Capítulo 15. El capítulo 15 presenta las parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, enfocándose en la gracia y la misericordia de Dios hacia los pecadores arrepentidos. El versículo clave es Lucas 15:7,
donde Jesús dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Este versículo resalta el amor de Dios por los pecadores y su gozo al verlos volver a Él a través del arrepentimiento. Capítulo 16. En el capítulo 16, Jesús enseña sobre la mayordomía y la confianza en las riquezas materiales. En el versículo 13, Jesús declara: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este versículo nos advierte sobre la trampa de la idolatría de las riquezas y nos anima a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas y decisiones. Capítulo 17. Jesús enseña sobre el perdón, la fe y el juicio final. El más destacable es el versículo 21, donde Jesús habla sobre el reino de Dios. El reino de Dios está entre vosotros. Este versículo destaca la presencia y el poder del reino de Dios en la obra y la persona de Jesús, y nos desafía a buscar su reino y su voluntad en nuestras vidas. Capítulo 18. El capítulo 18 contiene enseñanzas sobre la oración persistente, la humildad y la salvación. En el versículo 17, Jesús dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Este versículo nos llama a tener una fe sencilla y humilde, confiando plenamente en Dios y en su plan de salvación para poder entrar en su reino. Capítulo 19. Jesús encuentra a Zaqueo, un cobrador de impuestos, y enseña sobre la salvación y la búsqueda de los perdidos. En el versículo 10, Jesús declara su misión: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este versículo resume la misión de Jesús como el Salvador, que busca y salva a los pecadores, ofreciéndoles reconciliación y vida eterna. Capítulo 20. El capítulo 20 registra los desafíos y enseñanzas de Jesús enfrentados por los líderes religiosos. El versículo clave de este capítulo es el 25, donde Jesús responde a una pregunta sobre pagar impuestos. Pues dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Este versículo nos enseña a reconocer nuestra responsabilidad cívica y nuestra lealtad a Dios, dando a cada uno lo que le corresponde. Capítulo 21. Aquí Jesús habla sobre la destrucción del templo, la persecución y la segunda venida. En el verso 33, Jesús afirma: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este versículo enfatiza la eternidad y la autoridad de las palabras de Jesús, recordándonos la importancia de confiar en su palabra y vivir en su verdad en medio de los cambios y desafíos del mundo. Capítulo 22. En esta parte se presenta la narración de la última cena, la traición de Judas, la negación de Pedro y el juicio de Jesús. El versículo clave de este capítulo es Lucas 22, del 19 al 20, donde Jesús instituyó la cena del Señor. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Estos versículos establecen la importancia y el significado de la cena del Señor como una celebración y una conmemoración del sacrificio de Jesús en la cruz por nuestra salvación. Capítulo 23. En el capítulo 23, Jesús es llevado ante Pilato, crucificado y sepultado. En el versículo 34, Jesús ora desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este versículo revela el corazón de compasión y perdón de Jesús, incluso en medio de su sufrimiento y muerte, mostrando siempre su amor incondicional hacia la humanidad caída. Capítulo 24. En este último capítulo se relata la resurrección de Jesús, su aparición a los discípulos y su ascensión al cielo. El versículo clave de este capítulo es Lucas 24, del 6 al 7, donde dos ángeles hablan a las mujeres en el sepulcro vacío.
¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Estas palabras confirman la victoria de Jesús sobre la muerte y su resurrección, que es la base de nuestra fe cristiana y nuestra esperanza de vida eterna. En conclusión, el Evangelio de Lucas presenta un relato detallado y compasivo de la vida y el ministerio de Jesús. A través de sus enseñanzas, milagros y sacrificio en la cruz, Jesús se revela como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Su mensaje de amor, perdón, arrepentimiento y fe resuena a lo largo de los capítulos de este Evangelio, desafiándonos a seguirle, confiar en él y vivir de acuerdo con su enseñanza. El Evangelio de Lucas nos invita a experimentar la gracia y la salvación de Dios a través de Jesús y a vivir en comunión con él, amando y sirviendo a los demás como respuesta a su amor incondicional. Si bien el enfoque principal de Lucas puede ser dirigido a los gentiles, su evangelio es relevante y valioso para todos los lectores, sin importar su trasfondo. A través de sus escritos, Lucas invita a todos a conocer, creer y seguir a Jesús, independientemente de su origen o estatus social. Hermanas y hermanos en Cristo, les deseo toda la bendición de Dios en sus vidas. Si les gustó este video, regálenme un buen like y suscríbanse al canal. Y no olviden compartir el video. Nunca sabes a quién le puedes cambiar la vida con algo tan sencillo. Muchas gracias y hasta la próxima.